al sur de Los Ángeles, una calle llamada el Segundo Boulevard, la misma avenida también, Vermont. Estando en la esquina de aquel parque, recuerdo que aquel joven me dice, Sugar, espérame un momento, por favor. Yo regresaré en unos momentos. Aquel joven nunca pensó que aquella tarde iba a ser la última tarde de su vida. Así a lo lejos, cuando yo estaba esperando que el pobre regresara hacia donde mí, pasaron 5 y 10 y 15 minutos y el pobre todavía no aparecía. Cuando de repente hacia lo lejos se escuchan 3 disparos, una ancianita corre y dice, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Un niño viene corriendo hacia donde mí y me dice, ¿tú eres el Sugar? Y le digo, sí, yo soy. Me dice el pobre, quiere hablar contigo. Tiene 3 balas en el pecho. Salgo corriendo y llego hasta la esquina donde él estaba tirado. Lo miro y no lo podía creer. Eran 3 balas que habían sido incrustadas en el pecho de aquel joven. Me mira y me dice, Sugar, quiero hablar contigo. Le digo, espérame, por favor, déjame llamar la ambulancia. Y me dice, no, quiero hablar contigo seriamente. Me toma mi mano derecha. Cuando me toma mi mano me dice, Sugar, dime una cosa. ¿Tú eres mi mejor amigo? Le digo, yo soy tu mejor amigo. Aquel joven me dice, si eres mi mejor amigo, ¿me prometes algo? Le digo, pobre, te prometo lo que tú quieras que yo te prometa. Y me dice, Sugar, véngate de mi vida, por favor. Miro a aquel joven en aquella agonía y en aquel dolor. Le digo, pobre, te prometo que me vengaré de tu vida. Me tomó mi mano derecha y poco a poco, con las pocas fuerzas que le quedaban, me guió mi mano hacia el bolsillo donde se encontraba un revólver calibre 25 automático. Por primera vez en mi vida tocaba yo un revólver. Y me dice, Sugar, con esa pistola, véngate de mi vida. En aquel momento escondí rápidamente la pistola. Me dice, dame un abrazo que me quiero despedir de mi mejor amigo. En aquel momento me despedí de aquel joven, el pobre. Y me dice, Sugar, por favor, confío en tu palabra que te vengarás de mi vida. Aquel joven queda muerto en aquel mismo momento. Me paré, miré hacia alrededor y hacia lo lejos venían algunos jóvenes de la misma pandilla a la que el pobre pertenecía, que ahora yo era miembro también. Se me acercan y me dicen, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Por qué? ¿Quién mató a este joven? ¿Quién mató al pobre? ¿Y qué fue lo que te dijo? Cuando yo les había relatado que yo había prometido vengarme, conocí a un joven llamado el Gorilón y otro joven llamado el Sparky. Eran de los jóvenes más criminales, de primera categoría en la misma pandilla también. Me dice el llamado Gorilón, en esta misma noche tú te vas a vengar la vida del pobre. Y aquella misma noche nos subimos en uno de esos automóviles llamados Lowriders. Llegamos hasta una ciudad llamada Hawthorne. Cuando llegamos a tal ciudad, el Gorilón me dice, Sugar, ahora es cuando tú tienes que disparar tu revólver. Le decía, pero no puedo, nunca lo he hecho. Y me dice, solamente apunta a quien tú quieras pegarle. Ala el gatillo y automáticamente las balas van a salir. Aquella tarde nunca olvidaré, cuando llegamos a un hogar donde habían muchos jóvenes pandilleros, eran contrarios a nuestra pandilla. Recuerdo que la música estaba a todo volumen. Y me dice el Gorilón, ahora es cuando. Solamente recuerdo que apunté hacia adentro de la casa por la ventana y empecé a disparar, cerré los ojos. Y me dice el Gorilón, bien hecho, Sugar, bien hecho. Estás aprendiendo a ser valiente, pero te voy a enseñar a ser más valiente todavía. Pasaron los días y de repente supimos que uno de los jóvenes que habíamos baleado en aquella tarde había quedado paralítico para toda su vida. El que había hecho esto era el llamado Sugar, su servidor. El Gorilón y todos los jóvenes de la misma pandilla me felicitaban y me decían, tú fuiste el que lo hiciste. Vas a hacer con más valor todavía en la próxima vez. Vas a hacer cosas más fuertes, me decían.
y tú vas a ser fuerte en la pandilla y te van a reconocer. Miraba a aquellos jóvenes y me daba cuenta que ellos estaban muy alegres por lo que yo había hecho. De repente, en cierta ocasión, el gorilón me dice: Sugar, vamos a dar una vuelta por la ciudad. Caminamos por la ciudad de Los Ángeles y encontramos a un jovencito de apenas 12 años de edad aproximadamente. Llegamos, el gorilón le pregunta y le dice: ¿de qué pandilla tú eres? Aquel joven le responde: soy de tal pandilla. El gorilón le dice: levanta las manos. Aquel jovencito levanta las manos con un tremendo miedo y temor. Y le dice el gorilón: abre la boca. Nunca pensé que aquel joven llamado gorilón iba a hacer tal cosa. Cuando de repente el gorilón saca su pistola calibre 38 y de repente se dirige hacia el rostro de aquel joven y le dice: abre la boca, por favor. Aquel jovencito con miedo abre la boca y de repente aquel joven, el gorilón, se acerca dentro de la misma boca con aquel revólver y dispara 6 balas dentro de la boca de aquel mismo joven. Miro al gorilón y le digo: ¿por qué lo has hecho? Y me dice: en la próxima vez te toca a ti hacerlo. Pasaron los días y yo le decía: no, gorilón, nunca puedo hacer eso. Eso fuera lo último que yo haría. Aquel joven llamado Sparky también, que era muy cercano a mí, me dice: tienes que aprender a hacerlo. De repente empecé a envolverme en la drogadicción. Nunca olvidaré que en cierta ocasión necesitaba $50. Necesitaba $50 para poder comprar un par de gramos de heroína y poder inyectarla. El gorilón y el Sparky me dicen: vamos a aprender ahora a hacer algo nuevo. Y me dice: Sugar, es tu turno ahora, para que puedas conseguir esos $50, se me dé lugar. Recuerdo que nos acercamos a un joven. Este joven era un joven prácticamente humilde. Se me acerca el gorilón y me dice: mira, a ese es el joven que le vas a pedir los $50. Me le acerco a aquel muchacho humilde. Tenía una sonrisa en su rostro. Lo miro y le digo: dame $50. Aquel joven me dice: no tengo nada. Trató de correr. El Sparky, con su revólver en mano, le dice: espérate, de aquí no te mueves para ningún lado. Se para aquel joven y levanta las manos y dice: por favor, búsqueme, que no tengo ni $1 tan siquiera conmigo. Aquel joven empezó a llorar y a decir: por favor, no me vayan a hacer ningún daño. El gorilón, con una mirada fija a mis ojos, me dice: ahora es cuando vas a aprender a ser más valiente. Me tira una navaja de 6 pulgadas. En cuanto la recojo, empuño aquella navaja, me le acerco a aquel joven y le digo: vas a darme los $50 a como dé lugar. Aquel joven empezó a decir: no, pero no tengo. ¿Cómo puedo darles un dinero que yo no poseo? Aquel joven se hincó en aquel momento y me dice el gorilón: mira, vamos a torturarlo, vamos a llevarlo al carro. Lo llevamos al carro. De repente, aquel joven empezó a gritar y a decir que por favor lo dejáramos en paz, que él era un joven que nunca había tenido problemas con nadie. Recuerdo que en aquel momento una fuerza superior en mi mano derecha me guió a hundirle por 7 veces aquella navaja de 6 pulgadas en el estómago de aquel joven. En aquel mismo momento lo dejamos tirado. Salimos corriendo para nuestros hogares. En cuanto yo llegaba a mi casa, yo me sentía como un león encerrado. Yo ya no sabía qué hacer. Ya ahora me había vuelto en un criminal. Y de repente el teléfono sonaba y era el gorilón y me decía: Sugar, vamos una vez más a ver si encontramos dinero. Nos dirigíamos hacia la ciudad de Hollywood a tratar de encontrar de esas personas que quizá pudieran tener mucho dinero. En cuanto nos encontrábamos en aquella ciudad, encontrábamos a muchachas que a veces iban muy bien vestidas, con muchas alhajas. El gorilón me decía: mira, ya verás cómo esto se hace. Aquel joven tomaba una navaja puntiaguda, delgada, de aproximadamente unas 3 pulgadas de largo. Se les acercaba a las jóvenes. Cuando las jóvenes empezaban a gritar, aquel joven llamado gorilón fríamente les partía, les cortaba la garganta y aquellas jóvenes quedaban ahí sin poder gritar más. Y aquel muchacho tomaba las alhajas y salíamos corriendo todos juntos. Pero ahora la policía empezaba a buscarnos también. Y me decía: Sugar, todavía tú debes de aprender a ser más valiente y debes de aprender
hacer todo lo que nosotros hacemos. Se llegó un día cuando una pandilla enemiga nuestra llegó hacia donde nosotros estábamos. Nunca olvidaré aquella vez cuando empezamos a pelear. La pelea estaba tan fuerte que uno de mis amigos en aquella hora salió muerto. Le enterraron la navaja 17 veces en el corazón. Había muerto otro de mis amigos y yo estaba ahora más furioso que nunca. Decidí ingresar a una escuela para poder aprender artes marciales. Meses después había aprendido las artes marciales y ahora usaba aquello como un arma para poder vencer a cualquier joven o a cualquier contrario, a cualquier miembro de otra pandilla enemiga. Recuerdo que en una ocasión yo estaba caminando solo, cargaba conmigo una navaja de 6 pulgadas. Un joven se me acerca y me dice: Sugar, ¿tú eres de tal pandilla? Le digo: sí, yo soy. Aquel joven me dice: ten cuidado, por favor, que te están buscando unos miembros de otras pandillas y se han unido para matarlos a todos ustedes. Aquello me llenó de bastante miedo. Fui y le dije a los jóvenes de la pandilla a la que yo pertenecía: muchachos, nos están buscando porque nos quieren matar. En aquella noche, el gorilón me dice: Sugar, vamos a ir a las pandillas enemigas nuestras. Recuerdo que en aquella ocasión, pistola que me había dado el pobre era una pistola 22 y yo la había cambiado por una escopeta recortada. Fuimos con aquella escopeta recortada hacia donde estaban nuestros enemigos. Llegamos ahí y fríamente el llamado Sparky, el que siempre andaba con nosotros, deja descargar fríamente o 2 balas o 2 cartuchos en el cuerpo de un joven. Aquel joven en el mismo momento quedaba también sin vida. Miraba al Sparky y le decía: ¿cómo puedes hacer eso? Y me decía: Sugar, espérate, que la próxima vez es tu turno. Pasaron los días. Yo miraba a aquellos jóvenes que ellos estaban desesperados, decepcionados a la misma vez. En la misma escuela que estábamos estudiando, en el sur de Los Ángeles, los profesores siempre estaban tras de nosotros, preguntándonos qué era lo que había sucedido en meses anteriores con algunos otros jóvenes de otras pandillas. Los pastores, incluso de las mismas escuelas, o las personas o los capellanes, porque habían algunos pastores que llegaban de diferentes iglesias a dar consejos a los jóvenes de las escuelas. Nosotros siempre nos burlábamos de ellos y les decíamos: no queremos religión, no queremos saber nada de las cosas esas de Dios. Aquellos jóvenes siempre nos estábamos burlando de los predicadores, de los evangelistas o de aquellos conferencistas que llegaban a nuestra escuela para tratar de guiarnos a una vida mejor. Nosotros siempre estábamos burlándonos de ellos. Cuando de repente un joven se me acerca y me dice: Sugar, vienen a buscarte aquí a la misma escuela 4 jóvenes de diferentes pandillas. Por favor, apercíbete, está listo, porque ellos te van a matar. Yo solamente tenía conmigo la navaja de 6 pulgadas. Uno de los jóvenes que me había dicho que venían en contra de mí era uno de los enemigos también míos. A la salida de la escuela, en las próximas posiblemente 3 horas, después de las 12 de la tarde, yo ya estaba con un nerviosismo tremendo. Se llegaron las 3 de la tarde, la hora de salida de la escuela, cuando 4 jóvenes de diferentes pandillas me estaban esperando a la salida de la escuela. Aquellos jóvenes se me acercan. Algunos de ellos traían navajas y uno de ellos traía un revólver con él. Lo único que pude hacer en medio de aquella multitud de gente que estaba saliendo de aquella escuela, saco mi navaja rápidamente, me dirijo a uno de los jóvenes. Recuerdo que el joven estaba desapercibido. Él tan siquiera se esperó que yo iba a ir en contra de él o yo iba a tomar la ofensiva. Con aquella navaja me le acerco y de repente aquel joven nunca pensó que aquella navaja iba a ser enterrada en el ojo izquierdo de aquel joven. Aquel joven empezó a gritar y a decir: mi ojo, mi ojo, mi ojo. De repente salgo corriendo. Las balas recuerdo que pasaban sobre mí. Gracias a Dios ninguna de ellas me tocó. Pero de repente llego a mi hogar y le digo: mamá, ya no sé qué hacer. Llegaba a mi casa a veces todo golpeado también porque otros pandilleros me habían acorralado y me pegaban. Y yo ya no sabía qué hacer. Mi madre me decía: hijo, la única solución ahora es que te mande con tu padre y vuelvas a restablecerte con él. Yo ya no quería regresar con mi papá. Cuando de repente una anciana se acerca y le empieza a dar el plan